amanecer a ti todo el honor. Como dice, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Vamos cantando juntos. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Como dice, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Él? Vamos, así es. Él es nuestro todo.
Hola, ¿cómo estás? Te recordamos llenar tu formulario de asistencia presencial para nuestras reuniones de fin de semana. Ingresa al enlace que semanalmente se envía al chat informativo IGC en la aplicación de WhatsApp. A continuación, lee las indicaciones siguientes. Usar mascarilla durante toda la reunión. Respetar el distanciamiento social. Utilizar gel y permitir la toma de temperatura. Luego, aparecerán las siguientes opciones que deberás llenar. Tu nombre, a cuál de las 2 localidades asistirás, tu número telefónico y cuántas personas te acompañan. El último paso es dar clic en el botón enviar. Y listo, ya quedas registrado. Para nosotros es importante que tú llenes el formulario de asistencia, ya que nos permite brindarte un mejor servicio en nuestras reuniones presenciales, para que así puedas disfrutar de ese tiempo edificante que Dios tiene para ti y para toda tu familia. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestras reuniones de media semana. Y antes de continuar, quisiera que me acompañaran en oración. Dios, gracias por hacer posible que estemos reunidos esta noche. Le damos gracias por guardarnos de la maldad y también, Señor, por proveer para nuestro sustento. Le pido, amado Padre, que en su gracia nosotros podamos discernir lo que esta noche usted quiere hablarnos. En el nombre de su amado Hijo oramos. Amén. Cartas leídas es el tema de esta noche. Pero tranquilos. No traigo conmigo las cartas del tarot, así que lamento mucho no poder leerles las cartas esta noche. Pero de algo sí quiero hablarles, y es de cómo nosotros debemos, con nuestro estilo de vida, reflejar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Seguramente ustedes han escuchado acerca de las cartas públicas. Pues estas son cartas abiertas que se han leído por una amplia audiencia. Estas cartas generalmente van dirigidas a alguien, pero al mismo tiempo se publican a través de periódicos y otros medios de comunicación. El apóstol Pablo en su segunda carta se refiere a algo similar. Si tú tienes a mano tu Biblia o la tienes descargada en tu celular, te pido que busques en 2 de Corintios, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 2, 3 y 4. Yo he elegido en esta ocasión la Nueva Traducción Viviente. Y el versículo 2 dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en mano en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Quiero detenerme un poquito aquí. Quizás algunos de nosotros hemos dado una carta de recomendación y generalmente en ella lo que hacemos es destacar
las virtudes de aquella persona que nosotros estamos recomendando. Así de que miren cuán gran privilegio es el que nos otorga el apóstol Pablo. Dice que es suficiente para él lo que nosotros manifestamos. El versículo 3 dice: es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con plumas y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. En este versículo 3, Pablo dice que es cierto. Así él dice, es evidente. Es cierto que nuestro proceder en el día a día manifiesta lo que hizo por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 4 dice: estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. El apóstol Pablo no duda. Él confía en Dios, que por medio de Cristo nosotros podemos alcanzar a las personas con la verdad, es decir, con el Evangelio. Sin ánimo de ser vanidoso, al menos yo creo que he leído unas 5 veces la Biblia completamente. Así entonces, como mínimo, yo he leído 5 veces estos versículos. Y pienso que lo he leído mucho más porque en alguna medida lo he leído también. Pero en esta ocasión, es hasta ahora, cuando estaba preparando el mensaje, es que me doy cuenta de la gran responsabilidad que tenemos. Sí, tú y yo tenemos esa responsabilidad. El apóstol dice que tú y yo somos quienes debemos, con nuestro actuar, señalarle a quienes nos rodean que el sacrificio de Jesucristo en la cruz y la cruzada que realizó el apóstol, es decir, su ministerio, que fue el predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no fueron en vano. Volvamos al versículo número 3. Dice: es evidente que son una carta de Cristo, es decir, nosotros, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. ¿Cuál fue el ministerio del apóstol? Ni más ni menos la proclamación a los gentiles. En el versículo 15 leemos que en el versículo 15 de Hechos, capítulo 9, leemos que el Señor le dice a Ananías que Saulo, luego llamado Pablo, fue escogido para llevar su evangelio, el cual llegó hasta nosotros. Entonces, viene la pregunta del millón. ¿Estaría el apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo orgullosos de nosotros porque hemos, con nuestro testimonio, mostrarle al mundo que el sacrificio de la cruz y el ministerio de Pablo no fueron en vano? ¿Qué crees tú? Prácticamente el apóstol dice que somos testigos de su trabajo. Un testigo es aquel que está presente en un acto, en una acción. A la verdad, nosotros no estuvimos cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio. Pero debemos de reconocer que somos testigos
por cuanto lo hemos leído en la Biblia. Cuando dice que está presente el testigo en un acto, quiere decir que conoce lo que ha sucedido. No olvidemos, hermanos, que proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una orden. En Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19 dice, por tanto vayan. Ese por tanto ir es predicar, hablarle a las personas acerca del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo llevas tu vida? La gente que está a tu alrededor, ¿se está acercando más a Dios o se está alejando más a Dios de acuerdo a cómo tú te comportas? ¿Será que la gente dirá de nosotros, para ser cristiano como ese, mejor me quedo así como estoy? Tremendo es esto. Tremendo es que la gente dude de nuestra condición de seguidor de Jesucristo. Mateo 18:6, en la palabra de Dios para todos, dice, le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño. Sería mejor que se colgara una gran piedra de molino al cuello y se hundiera en lo profundo del mar. Uy, tremenda advertencia. Y no solamente se trata de ser tropiezo para los hermanos de la fe. Yo creo que es igual cuando nosotros estamos con alguien, ese alguien que tú conoces, que yo conozco, que no ha confiado en Jesucristo y estamos con él. Y no le hablamos del Evangelio. Qué terrible sería que tú y yo estemos con una persona durante 1 hora, 2 horas, platicando, hablando de la política, hablando de noticias, de la pandemia, de trabajo, y no hablarle de Jesucristo. 2, 3 horas podrían ser. Y sucede que luego que te despediste de esta persona, a los minutos, a la media hora, te llama alguien y te dice, fíjate que fulano murió. Y entonces tú dices, pero yo estuve hablando con él hace poco. Entonces dice, puchica, no le hablé de Jesucristo. Y esa persona no había confiado en Jesucristo. ¿Cómo te sentirías? Y aquí viene lo que hemos leído en este versículo 6 del capítulo 18 de Mateo. Así de que nos va a ir mal. Y no es cuestión de que vamos a perder la salvación, sino que en nuestra conciencia va a estar por un tiempo, diría yo, el pesar de no haber compartido el Evangelio con esta persona. Les decía que hay una responsabilidad de nuestra parte en esta porción de 2 de Corintios. Somos nosotros los que debemos de dar fe del ministerio de Pablo. Mire, ahí Pablo se jacta. Él dice que sus seguidores me han recomendado con sus actos. Diría yo pondría estas palabras en boca del apóstol. Diría así: la gente puede ver a través de sus vidas que mi trabajo no ha sido en vano. Entonces, ¿es responsabilidad o no es responsabilidad? Definitivamente que sí lo es.
Cargamos nosotros esa gran responsabilidad. Así como el apóstol Pablo fue escogido para llevar a los gentiles el evangelio de Cristo, también nosotros hemos sido elegidos. Hemos sido encomendados, hemos sido ordenados para que otros también conozcan la verdad como tú y yo la conocemos. Si hacemos esto, si predicamos el evangelio, yo pienso que la gente dirá, ese es mi gallo. Cristiano como él, yo quiero ser. Ahora bien, ¿cómo es ser esto de una carta leída? 3 cosas pudiera yo o he encontrado de cómo nosotros podemos ser una carta leída. Primero, somos nosotros una carta leída cuando mostramos unidad, cuando mostramos la unidad de la iglesia. Hechos en el capítulo 2, en el verso 42 y el verso 46 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánimes, unidos. Aquí no se trata de ser borregos. No se trata de eso. Nuestra doctrina como iglesia dice que solo hay un camino al cielo. Y ese camino es Jesús. Cuando alguien dice que Jesucristo no es suficiente para ir al cielo, entonces esa persona no está mostrando unidad, porque tiene otra consideración. ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Cuando tu líder, cuando nuestro pastor, el diácono, te reúne y dice: hermanos, vamos a hacer esto y lo otro. Mostrar unidad es seguir, es acompañar, es aceptar esa dirección. Pero si tú vienes y dices: no, este está loco, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo. Entonces ahí no estás aunando para la unidad. La iglesia de Cristo es una sola. No hay 2 ni 3 iglesias. Es una sola. También nosotros somos una carta leída, en segundo lugar, cuando proclamamos el evangelio. Ya lo había referido antes con lo que nosotros conocemos en la Gran Comisión. Y qué tremendo eso de la Gran Comisión, que de ahí se deriva el nombre de nuestro movimiento. A mí me encanta esto de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Y quiero ponerte, antes de leerlo, el contexto. Luego de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los religiosos de aquel tiempo se abalanzaron contra los seguidores de Jesucristo. En el capítulo 9 de Hechos, en lo que se refiere a la conversión de Saulo, ahí dice, comienza diciendo que Saulo, todavía respirando odio, asolaba las casas de los seguidores de Jesucristo. Como dicen popularmente ahora, metía al mambo a
a todo mundo, hombres, mujeres, niños, a todo aquel que seguía a Cristo, lo metía preso. Y entonces los hermanos se fueron, salieron. Dice Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos, es decir, los que fueron expulsados, los que fueron perseguidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, a mí me viene a la mente lo siguiente. Ver un grupo de hermanos que van corriendo para salvar su vida, pero a la gente que encuentra se detenían, le compartían el evangelio de Jesucristo, miraban atrás para ver si no venían detrás de ellos a capturarlo y seguían adelante. Y después se volvían a encontrar con otro o en las casas y se metían a la casa, hablaban de Jesucristo y luego seguían. Eso es fabuloso, eso es hermoso. Estamos haciendo nosotros lo mismo. Estamos compartiendo el evangelio. La palabra dice que nosotros tenemos que hablar a tiempo y a destiempo. ¿Qué tal si nosotros, así como hablamos de fútbol, hablamos de la política, hablamos de la pandemia, qué tal fuera si así, con esa vehemencia, con esa emoción, nosotros predicáramos el evangelio de Jesucristo? Recordemos en los versos que hemos leído de 2 de Corintios, en el versículo 3, dice que nosotros mostramos el resultado del ministerio de Pablo. ¿Y sabe cuándo nosotros lo mostramos? Cuando compartimos el evangelio. No es por cuánta gente tú llevas a los pies de Cristo, porque muchas veces no va a depender de ti que alguien acepte a Jesucristo. Pero el mandato es predicar la palabra. El mandato es hablarle a la gente. Decirle a la gente que hay esperanza en un mundo que va directo al precipicio. Hay esperanza. Pero si no proclamamos el evangelio de Jesucristo, la gente va a perder esa esperanza. Y la tercera cosa que nos hacen a nosotros ser una carta leída es cuando invertimos en la obra. Yo no sé si aquí aplica ese dicho que dicen, aquí es donde la mula botó a Genaro. La otra vez leía yo de que alguien andaba investigando dónde fue ese lugar donde la mula botó a Genaro. Alguien fue ahí por Santa Bárbara, dicen, y no encontró. Le dijeron que no era ahí. Entonces todavía está eso en incógnita. Nuestro movimiento, nuestras iglesias, la iglesia de Tocoa, la iglesia de Olanchito, la iglesia de La Ceiba. Por ejemplo, aquí en Tocoa nosotros tenemos lo que llamamos por lo nuestro y seguramente también ustedes las otras iglesias. Y vemos hermanos que invierten en esa obra. Está Salud Total, allá en La Ceiba. Está el CDI también. Está Hogar Total. Son los proyectos que hemos elegido para ayudar a las personas. Es la labor social, es el brazo social de nuestro movimiento. En otras iglesias existen ayuda para que las mujeres trabajen, proyectos de agricultura, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás tú con la inversión en la obra del Señor? Yo sé que no es fácil. Mire qué difícil es
que cuando llega el momento, como tú lo has decidido, si es semanal, quincenal o mensual, que da tus diezmos, llega ese momento, entonces tú te metes la mano al bolsillo y sacas papeles, dinero, y entre ese dinero están las facturas que tienes que pagar. Entonces, ¿qué haces? ¿Das el diezmo o pagas la factura? Eso no es fácil, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Pero miren cómo lo pone el apóstol Pablo en Filipenses 4:15. Dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses. Y en el lugar de oh Filipenses, y no quiero adulterar lo que dice la palabra, pero, por ejemplo, digamos, oh ustedes de La Ceiba, oh ustedes de Olanchito, oh ustedes de Tocoa. Dice que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna otra iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hermano, la obra del Señor se hace con los recursos que Él mismo nos ha provisto a nosotros. Por ejemplo, te voy a decir algo. En tu casa, ¿será que va a venir el vecino a repararte el techo de tu casa? ¿Será que va a venir alguien de otra ciudad a reponerte una silla, una mesa, no sé qué cosa? No, eres tú mismo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Creerle a Dios. Porque invertir en la obra del Señor es una cuestión de convicción. Es más, yo diría que es una acción de agradecimiento. Tú le das al Señor en agradecimiento que Él ya te dio antes. Tú le das la 10ª parte de lo que has obtenido porque Él ya te dio el 100%. Entonces somos una carta leída cuando invertimos en la obra del Señor. La gente va a decir, hey, mira, esos hermanos de ahí, de esa iglesia, ¿cómo tienen su infraestructura? Y no se trata de andar sacando pecho ni nada por el estilo. Una vez yo escuché a alguien decir, ¿por qué se preocupan ustedes porque en su auditorio haya esto y lo otro? Entonces alguien dijo, ¿y cómo es en tu casa? ¿No te gustaría que en tu casa hubiera esto, lo mejor? Entonces, si vos querés que en tu casa hayan cosas buenas, ¿por qué no vas a querer que haya en el auditorio? Para concluir, hermanos, el versículo 3 el versículo 4 de 2 de Corintios 3 dice, estamos seguros de todo esto. Eso de todo esto, ¿a qué se refiere aquí? De lo que ha dicho en el versículo 2 y en el versículo 3. ¿De qué estaba seguro Pablo aquí? Pues de nuestra responsabilidad de seguir su legado. La responsabilidad que nosotros tenemos de que con nuestro día a día, de nuestro actuar, de nuestro testimonio, la gente crea en Jesucristo. Que la gente crea que la muerte y resurrección de Jesucristo no fue en vano. Que la gente pueda ser alcanzada por el ministerio de Pablo. Es el mismo ministerio que tenemos nosotros, de ir y hacer discípulos. Oremos, hermanos. Señor, gracias, porque creemos que esta porción que hemos tomado de su palabra, esto
que refiere el apóstol Pablo en esta segunda carta. Nos toca directamente a nosotros. Nos hace sentir privilegiado al decirnos que Él no necesita de nadie más, porque nosotros ya hemos dado muestra de lo que Él hizo ha sido bueno. Que nos pongamos nosotros, Señor, en esa línea de proclamar su evangelio. Que la gente sepa, todo el mundo sepa que nosotros somos sus seguidores. ¿Y qué importa que nos digan, mirá, el aleluya aquí, el aleluya allá? ¿Qué importa que la gente diga que somos tontos porque estamos invirtiendo en su obra? ¿Qué importa lo que diga la gente, Señor? Que podamos nosotros gritar a los cuatro vientos: sí, mi Señor es Jesús. Sí, mi Salvador es Jesús. Que lo hagamos sin temor alguno, Señor. Y lo podemos hacer porque usted nos da la fuerza para hacerlo. Gracias. Amén.